partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Bienvenidos amigos de Conexión 750, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Dedicamos el programa a hablar acerca de un hito que ha establecido la comunidad internacional y cuyo guante ha tomado la Asamblea Nacional Venezolana, que tiene que ver con el próximo mes de enero de 2019. Con ustedes hemos venido conversando acerca de las declaraciones iniciales del canciller de España, Josep Borrell, hablando del fin de la legitimidad de la actual administración en Venezuela. También hemos comentado lo dicho por el presidente de Colombia, Iván Duque, advirtiendo que no mantendrá relaciones diplomáticas con nuestro país a partir de esa fecha. Y está el documento del Parlamento venezolano que habla de algunas rutas de acción. Para conversar acerca de este tema nos acompaña vía telefónica Cecilia Sosa Gómez. Ella fue presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? Un gran saludo, encantada de compartir contigo sobre temas, sobre todo tan delicado para todos los venezolanos y para la vigencia de la Constitución igualmente. Pues mucho interés de escuchar una primera valoración de su parte. Le comentaba a nuestra invitada que hemos escuchado algunas entrevistas donde explica en la práctica lo que va a ocurrir desde el punto de vista jurídico. Ahora, hay que iniciar la conversación advirtiendo que, como se ha dicho en distintos foros, de pronto no hay que crear una gran expectativa en torno al mes de enero. Quizás las cosas sigan igual o no, pero le doy la palabra para contestarle. Escuchamos. Yo creo que lo más importante para los oyentes es saber lo que significa constitucionalmente el próximo 10 de enero. Fíjate que la Constitución en su artículo 231 lo que establece es que el 10 de enero es el momento, es la fecha precisa, concreta, en que debe darse inicio a un nuevo periodo constitucional. Es decir, lo que la Constitución señala es que el 10 de enero es la toma de posesión del cargo de un presidente de la República por parte de un candidato que hubiera resultado triunfador, pero en una elección libre, justa y competitiva. El caso, si lo retrotraemos a los hechos que han ocurrido, particularmente recordando el pasado 20 de mayo, es que en Venezuela no se ha celebrado ninguna elección libre, justa y competitiva de presidente de la República. Es cierto que ese 20 de mayo está marcado por supuestamente un resultado electoral del señor Nicolás Maduro, que ha sido, como creo tú lo señalaste bien al inicio de la conversación, completamente desconocido tanto por la comunidad internacional, se llame Unión Europea, se llamen los países del continente americano, y en consecuencia se ha señalado que esas elecciones fueron fraudulentas, fueron convocadas por un órgano manifiestamente espurio, como fue o como es la Asamblea Nacional Constituyente, que fue instalada solamente por voluntad de Nicolás Maduro. Y entonces entramos en el punto crucial, y es que el señor Nicolás Maduro estaba en curso ya, antes de todo este proceso hasta pseudoelectoral, pseudoconstituyente, ya estaba en curso en usurpación del cargo de presidente, por tres razones. La primera es por las dudas razonables que nunca disipó por su doble nacionalidad. La segunda es la inhabilitación constitucional por la declaratoria de falta absoluta de la Asamblea Nacional por el abandono del cargo en que incurrió declarado el 9 de enero del 2017, es decir, hace casi un año. Y por último, no menos grave,
la inhabilitación sobrevenida por efecto de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo de Justicia, que se llama en el exilio del 29 de octubre del 2018, que lo condenó a pena de presidio por la comisión de los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Es decir, lo que termina el 10 de enero es el periodo constitucional de ya una persona que bajo estos tres, digamos, momentos que te he señalado, fundamentalmente por los dos últimos, ya es un usurpador del cargo de presidente de la República. Lo que pasa es que para España y otros países entendemos que lo ven como la culminación de un periodo constitucional y al mismo tiempo, al desconocer estos países la elección del 20 de mayo del año que termina, el efecto de toda esta sumatoria es que no habrá presidente que se pueda juramentar. Y en el evento que así lo hiciera, es un presidente que está usurpando el cargo de presidente por las razones que te he comentado. Ahora, yo tengo que preguntarle, en este acuerdo, bueno, que ha generado toda clase de opiniones, incluso críticas, aprobado por la Asamblea Nacional, hay un punto que habla justamente de esta fecha, sobre la cual insistimos, bueno, probablemente se ha creado una gran expectativa, pero no sabemos si ocurra un cambio en la práctica, más allá de los anuncios que ha hecho la comunidad internacional o algunos gobiernos, sobre todo de la región. Pero en todo caso, el Parlamento declaró como inconstitucional la pretensión de Nicolás Maduro de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero. Como recuerda nuestra invitada, no es la primera vez que ocurre un evento de esta naturaleza. Ellos también convocan al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional a defender la Constitución y propiciar el cambio político en nuestro país. En la práctica, ¿cómo interpreta usted esta declaración de intenciones de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que lo que está esperando el actor principal de este análisis que estamos haciendo, más allá de, por supuesto, de la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional, el actor principal somos cada uno de nosotros. Somos lo que esa palabra mágica dice el pueblo, la ciudadanía. Nosotros somos actores principales de esta realidad. Es decir, nosotros tenemos que tomar como ciudadanos ser más informados. Y por eso es posible que este programa que tú estás llevando a cabo sea tan trascendente. Las personas, los venezolanos, y estamos realmente en una situación tan crítica en lo social y en lo económico que a veces este tipo de análisis, vamos a llamarlo político-jurídico, no ocupa un espacio importante porque está en una situación de mucha sobrevivencia frente a la inflación, frente a los precios, frente a una Navidad que se avecina, frente a pagar mil cosas. Pero sí es cierto que a la Asamblea Nacional, ante esta proximidad del 10 de enero del 2019, ha dado algunos pasos importantes para fijar o al menos encontrar una ruta para el 11. ¿Qué quiero decir para el 11? Yo creo que la Asamblea va a tener que asumir la premisa de que ante este régimen tan oprobioso, con una persona que tiene al frente, que se le ha aprobado, más allá de que se pueda discutir o cuestionar que un Tribunal Supremo está en el exilio, pero ahí están las pruebas de los delitos cometidos. Vamos los ciudadanos y va la Asamblea Nacional a permitir, y este es un desafío políticamente muy grande, va a permitir la continuidad de hecho que desdice de sus propios acuerdos durante casi 2 años, o sea, casi durante su existencia. Entonces, si estamos sin presidente, por ende sin gobierno, no hay ninguna duda de que a la Asamblea Nacional le va a tocar asumir la responsabilidad
de nombrar un presidente interino y de establecer mediante un acuerdo las normas que regirán una transición para recuperar y aplicar el 333 de la Constitución. Es decir, lo que la población ya no soporta es que le sigan invocando artículos de la Constitución, pero no se ejecuten. Entonces, realmente, más allá del último acuerdo y de la sumatoria de todos los acuerdos de la Asamblea Nacional, no hay duda que se necesita, en primer lugar, valor. En segundo lugar, coherencia. Y lo más importante, apoyo popular. Porque sin saber si esa salida puede movilizar al pueblo, es decir, indudablemente que será impensable que la Asamblea Nacional la asuma, pero tiene que comunicarlo, así como el régimen en su ejercicio de poder omnímodo nos comunica cosas terriblemente, no solamente violatorias de la Constitución, vejatorias de la dignidad humana. Yo creo que nos llegó el momento también a los que cuestionamos vivir en dictadura, tener un poco más de arrojo en que la resistencia que se pueda producir en un movimiento social que esté debidamente informado ante lo que la Asamblea Nacional puede hacer para restablecer la vigencia de la Constitución, que ya lo ha dicho 40.000 veces en sus acuerdos, me hace traer, y creo que eso es muy importante, un párrafo del último artículo del padre Ugalde, que yo creo que refleja con mucha claridad, quién sabe más al estilo, vamos a llamarlo así, con un poco más de lado de Miesco, pero que lo dice muy claramente. El último artículo de él se llama 3 en 1 y dice así en sus últimas palabras: ciertamente la negociación es necesaria. ¿Negociación entre quién? Entre los que se van y los que van a conducir. Agrega, no para prolongar la agonía, sino como presión fuerte para salir del régimen, ayudándole a hacer las maletas. Yo nunca había oído tener el arrojo de decir eso. Y para rescatar la vida económica social, con plena vigencia de la Constitución y un gobierno nuevo de transición, con unas elecciones democráticas y constitucionales en el 2019. Yo creo que esa frase, digamos, muy jesuíticamente, resume lo que yo de una manera mucho más abierta te comuniqué anteriormente. Ahora, doctora, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo quisiera quedarme con el elemento de la transición o posible transición en nuestro país y la organización de unos comicios. Da la impresión que no hay condiciones, incluso tampoco para una negociación o diálogo, al menos así lo advertía el cardenal Jorge Urosa Sabino luego de lo ocurrido en la Universidad de Carabobo, por ejemplo. Yo quisiera su comentario desde el punto de vista legal, cómo poner en práctica esa declaración de intenciones que pasa por una conversación, negociación o esto de ayudar al gobierno a hacer sus maletas, como dice el padre Ugalde, y un proceso electoral, porque enfrente da la impresión que el Ejecutivo Nacional no tiene la más mínima intención de facilitar ese proceso, todo lo contrario. Le dejo la inquietud, al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
K-Export ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por kexport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. K-Export está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de, bueno, la expectativa que se ha generado en torno a esta fecha, el mes de enero de 2019, sobre todo a la luz de lo que han dicho distintos dirigentes, representantes de la comunidad internacional, concretamente el primero de ellos, el canciller español, Josep Borrell, una administración, por cierto, afín a este gobierno, o al menos que ha mantenido contactos con el Ejecutivo venezolano, advirtiendo que, bueno, a partir de esa fecha pierde legitimidad, ni hablar de lo dicho por el presidente de Colombia, quien descarta cualquier relación diplomática a partir de esa fecha. Y nos acompaña para analizar, bueno, los escenarios la doctora Cecilia Sosa Gómez. Yo dejaba una inquietud a propósito de la idea que ella expresaba cerrando el corte anterior, que tiene que ver con esto de la transición o la posible celebración de elecciones. Y yo le decía, doctora, que da la impresión en la práctica que el Ejecutivo no tiene la más mínima intención de ceder ante una pretensión de esa naturaleza. Quisiera su comentario. Bueno, yo creo que si hay algo que cada venezolano, y yo diría que hasta cada habitante de este país, aunque no tenga la nacionalidad, está claro, es que aquí se acabó el tiempo de los diálogos inútiles y de las elecciones trucadas. Yo creo que eso lo tiene perfectamente claro, no solamente el que vive en el territorio, el venezolano que está fuera del territorio y los países de la comunidad internacional. Tanto es así que han tenido, hasta se han adelantado a decir que no reconocerán las elecciones municipales del 9 de diciembre. Lo dijo los parlamentarios de la Unión Europea en su última resolución. Como tú muy bien dices, esto no se trata del diálogo en el cual el diálogo está marcado por las propuestas que el régimen le haga a la oposición. Al contrario, yo creo que ya con dos formales diálogos fracasados y con el costo político que eso le implicó a los partidos que asistieron, yo creo que algún aprendizaje habrá quedado. Pero yo sí creo que tampoco podemos rechazar la palabra negociación, porque aquí va a haber una negociación entre civiles y militares que estén dispuestos a acordar una transición. Esto no nos va a caer así como porque alguien escribió algún texto y eso ya es una transición. Lo que sí es cierto es que el vacío constitucional hay que llenarlo. Yo creo que eso tampoco es un tema que pueda entrar en cuestionamiento.
Lo que sí me parece que tú tienes toda la razón es que el venezolano no está dispuesto a votar hasta que no haya un cambio. Es decir, el venezolano está en paro electoral. Y está en paro electoral porque está completamente consciente de la tracalería del sistema. Y aquí te voy a traer a colación, para mí, una de las sentencias más importantes que ha dictado, por cierto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo Legítimo en el Exilio, en la cual, en su dispositivo, establece y anula el régimen y el sistema electoral venezolano, inclusive planteando que tenemos que recuperar el voto manual. Y hace una lista inclusive de cuáles son las cosas que hay que hacer para que nosotros podamos tener unas elecciones libres en el país. ¿Libres en qué sentido? En que realmente el voto elija, que no es lo que nos sucede en este momento y en estos últimos años. Entonces, cuando estamos hablando de transición, estamos hablando de una preparación en el cual la Asamblea tiene un rol importantísimo desde el punto de vista de la designación de los nuevos rectores, de los nuevos magistrados, de los nuevos fiscales, del nuevo, porque precisamente estamos en una transición hasta que efectivamente, inclusive va a tener que establecer esa fecha de transición, las regulaciones que allí se establezcan, pensando efectivamente en que estamos restableciendo la vigencia de la Constitución. Entonces, si hay un área fundamental para que las elecciones, ojalá sean lo más rápidamente posible, como casi lo asoma el padre Ugalde en su artículo, porque fíjate que él está valorando cuando dice la plena vigencia de la Constitución. O sea, para recuperar, rescatar la plena vigencia, está hablando del 333, y un gobierno nuevo, habla de nuevo, de transición, con unas elecciones democráticas y constitucionales. Es decir, está diciendo, es la transición la que va a preparar la transparencia y la autenticidad de una estructura que obviamente le corresponderá, como constitucionalmente se establece, esas designaciones a la Asamblea Nacional. Ahora, no responde usted, doctora, a la resistencia del gobierno. Seguramente habrá visto la declaración o la reacción del presidente de la Constituyente Comunal en su momento a este tema del acuerdo aprobado por la Asamblea de cara al 10 de enero. Él, bueno, hacía inventario sobre todas las iniciativas del Parlamento venezolano y, bueno, hacía mofa al respecto, entre otras cosas, advirtiendo que no tienen la más mínima intención de ceder a una pretensión de esa naturaleza. Fíjate, quisiera su comentario al respecto. Perfecto, pero mientras ellos muestran esa cara agresiva, nosotros no mostramos ninguna. Y yo creo que llegó el momento de tener una cara agresiva frente a la dictadura. Que eso a nivel político tiene una importancia trascendente, no precisamente a nivel ciudadano. El nivel ciudadano lo que tiene es que acompañar, si así lo quiere, porque esa es la medición que tiene que hacer un político. Yo me lanzo en esta ruta, pero yo necesito el apoyo ciudadano, pero para yo tener el apoyo ciudadano yo tengo que presentarle la ruta. Lo que no puedo permitirme es seguir en lo abstracto, en un acuerdo que bueno, ni siquiera se puede publicar porque el régimen no le permite publicarlo. Entonces no todo el mundo puede acceder a la página web de la Asamblea Nacional ni leerse toda esa cantidad de acuerdos porque tiene otras cosas que hacer. Pero no hay duda que el venezolano está consciente que quiere libertad, que quiere recuperar un país donde la prosperidad regrese, que quiere un país donde haya justicia y mejor y más pura que la que hubo inclusive en el pasado, una justicia para el ciudadano. Nosotros en este momento somos unas personas
abandonadas del régimen. Nosotros no tenemos un solo derecho garantizado por el Estado. Nosotros ya no tenemos nada que perder. En consecuencia, esa valoración que tiene el ciudadano tan importante es la que tiene que impulsar a los diputados de la Asamblea unidos, porque para generar un proceso como el que estamos hablando, eso tiene que ser homogéneo, eso tiene que ser de totalidad de los que integran la Asamblea Nacional. Entonces, yo sé que estamos hablando de algo que tiene que ocurrir casi dentro, no sé, un mes, y lo tenemos encima, pero estos son los grandes desafíos políticos que tienen los políticos y los grandes desafíos que tenemos, lo que aspiramos a vivir en libertad, y soñamos con un país que tiene una potencialidad, que bien administrado y sin corrupción, al menos en esta situación en que nos encontramos, podemos salir adelante. Esa unión de ciudadanos con el poder político por delante es invencible. Doctora, finalmente, ¿en qué momento entra la negociación a la que usted hacía referencia? Tú sabes que hay un acuerdo de la Asamblea Nacional, no este último que apoyan el tema de la Unión Europea y la resolución, sino uno en el que ratifican que Nicolás Maduro abandonó el cargo. Al final de esa resolución, la Asamblea se compromete a conversar, no recuerdo exactamente la palabra que usa, pero a generar a estar abierto a reunirse con todos los sectores económicos, sociales, políticos, militares del país. Yo espero que lo haya estado haciendo y que no haya sido solamente un tema de palabras. Muchas veces uno desconoce lo que pasa debajo de las olas del mar. Bueno, me quedo con esa reflexión. Doctora Cecilia Sosa Gómez, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos. Fue presidenta de la anterior Corte Suprema de Justicia, expresando opinión acerca de esta fecha, bueno, que ha adquirido una cierta importancia, o al menos ha generado discusión puertas adentro y más allá de nuestra frontera sobre lo que va a ocurrir desde el punto de vista jurídico y sobre todo político en Venezuela a partir de enero de 2019. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Raúl Padrón y sus tarántulas. En uno de los laboratorios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el investigador Raúl Padrón mantiene decenas de tarántulas para dilucidar el origen de algunas cardiopatías. Padrón ha demostrado que los músculos de las tarántulas tienen una similitud asombrosa con los músculos de nuestro corazón, por lo que pueden ser utilizados como modelo para entender cómo funcionan y por qué fallan. Los músculos están formados por dos proteínas, la miosina y la actina, que al interactuar son capaces de contraer y relajar las fibras musculares. Gracias a imágenes logradas por microscopía electrónica de los músculos de las patas de las tarántulas, Padrón y sus colaboradores descifraron los detalles estructurales sobre cómo estas proteínas se acoplan e interactúan durante la contracción y la relajación del músculo. Estas estructuras no son exclusivas de los músculos de las tarántulas, sino que están presentes en todos los animales y todos los músculos. Los hallazgos de Padrón han sido claves para explicar, desde el punto de vista mecánico, el origen de algunas enfermedades cardíacas. La cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, es una enfermedad que produce un aumento anormal del tamaño del corazón, que está asociada a mutaciones en ciertos genes. Padrón demostró que estas mutaciones producen cambios en la estructura de la miosina que alteran su función, evitando así que el corazón se relaje normalmente después de cada contracción. Es así como las tarántulas nos han proporcionado información fundamental para entender el origen molecular de una enfermedad que afecta a 1 de cada 500 personas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en la tarde de hoy en torno a esta fecha emblemática del mes de enero de 2019, sobre todo por la connotación nacional e internacional que se le ha dado y la discusión abierta sobre la legitimidad de la actual administración. Nos referimos concretamente a la declaración que ofrecía el canciller español Josep Borrell, sin hablar de la posición que ya ha asumido abiertamente el gobierno de Colombia en torno a nuestro país. Nos acompaña el doctor José Vicente Jaro. Él es abogado, profesor universitario con especialización en Derecho Constitucional. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María Alejandra. Como siempre, saludos para ti, saludos para la audiencia. Y bueno, encantado de participar en estas reflexiones que tenemos que dar a la ciudadanía sobre el tema de la ilegitimidad o legitimidad, tema que se discute y se debate todavía a pesar de tanta agua que ha corrido debajo del puente, de Nicolás Maduro y su condición en la presidencia de la República. Ahora, da la impresión, doctor, conversamos hace algunos minutos con la doctora Cecilia Sosa Gómez, que la importancia de esta fecha emblemática, por lo que establece nuestra Carta Magna, por la interpretación que le ha dado la comunidad internacional, tendrá que ver con la actitud que asuman otros gobiernos en la práctica y, más allá de ello, internamente, la posición que asuma el Parlamento y el resto de los ciudadanos. Yo iniciaría conversación a partir de este tema porque ya lo han dicho desde el gobierno o incluso de la constituyente comunal, bueno, será para esta administración como si no hubiera ocurrido absolutamente nada.
¿Qué puede comentarnos? Sí, yo creo que es importante siempre de cara a la ciudadanía refrescar, reiterar, insistir en que Nicolás Maduro dejó de ser un presidente legítimo, un presidente en ejercicio del cargo formalmente a partir del 9 de enero del año 2017 por la declaratoria de la Asamblea Nacional de abandono del cargo. Luego fue ratificada la condición ilegítima de Nicolás Maduro en el ejercicio de la presidencia de la República, ejerciendo ilegítimamente funciones de presidente, con el juicio que se le llevó a cabo con autorización de la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, y el cual emitió una sentencia condenatoria de conformidad con el artículo 233 de la Constitución, que decretó su destitución del cargo que iba detentando o venía detentando como el presidente de la República. Y cuando utilizo la palabra detentando, digo ejerciendo ilegítimamente el poder. Pues ya con estas dos decisiones, una política parlamentaria, institucional y constitucional, la otra judicial, desde el punto de vista penal, legal y constitucional también, con estas dos decisiones, vamos a decir, quedó claro hace mucho tiempo que Nicolás Maduro no es un presidente que legítimamente esté ejerciendo el cargo de la presidencia de Venezuela, está simplemente detentando de facto el poder. Luego del 10 de enero, ¿qué sucede? Luego del 10 de enero la situación va a ser la misma. Nicolás Maduro va a mantenerse en el poder y lo va a hacer, al igual que lo ha hecho hasta ahora, en contra de la Constitución, en contra del orden constitucional, a pesar de la decisión del Parlamento de decretar su abandono del cargo, muy a pesar de la decisión condenatoria por corrupción y legitimación de capitales en el caso de Brecht, y para la comunidad internacional, en su mayoría, y de cara a algunos partidos políticos internamente, lo que va a obrar es una mayor claridad sobre ese carácter ilegítimo de Nicolás Maduro, fundamentado especialmente, más allá de esta decisión de la Asamblea Nacional a la que hacíamos referencia y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, fundamentados en el hecho de que en las llamadas, entre comillas, elecciones del 20 de mayo, pues no se siguieron los estándares políticos, constitucionales, técnicos y electorales para poder decir que eso fue una elección auténtica, que eso fueron elecciones auténticas presidenciales. Y por lo tanto, aquí internamente la mayoría de los partidos políticos, los ciudadanos y la comunidad internacional, por otro lado, desconocieron esa elección del 20 de mayo de 2018, y al desconocer esa elección del 20 de mayo de 2018, lo que dijeron es, bueno, en todo caso, si este señor sigue ejerciendo la presidencia, detentando esa presidencia, ejerciéndola ilegítimamente, este señor ya queda claro, ya no quedan dudas de su ilegitimidad, especialmente frente a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional se pronunció en torno a esos comicios, entre comillas, realizados el 20 de mayo, en mi opinión, fraudulentos, ilegítimos, porque fueron convocados por una constituyente comunal ilegítima y fraudulenta. Lo que va aquí a plantearse es una claridad mayor que va a obligar a la comunidad internacional a fijar unas posiciones más allá de las declaraciones, de los comunicados, de los debates, de los discursos. Van a tener que tomarse decisiones concretas. Sí, efectivamente, ya queda claro para la comunidad internacional que Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela o es una persona que está detentando el poder ilegítimamente de facto en Venezuela. Si le faltaba alguna prueba adicional, ya en ese momento países como, y ya lo ha anunciado así, en Colombia, el presidente Duque, señalado, bueno, va a retirar pues su embajador y va a mantener una relación internacional con Venezuela como la tendría con un país que prácticamente
estaría rompiendo pues estas relaciones internacionales, y lo mismo van a tener que decidir si hacen o no otros países de la región, del Grupo de Lima, el caso de Brasil, con el señor Bolsonaro, que ya estaría ejerciendo la presidencia de Brasil. Y entonces, bueno, se va a plantear desde el punto de vista de la comunidad internacional un escenario más complejo, pero desde el punto de vista interno se va a presentar un reto para la oposición, porque la oposición va a tener que saber capitalizar esa deslegitimación más clara que ahora se le puede explicar a los ciudadanos y decir: ustedes en un 80% no pueden votar. Sin embargo, este señor sigue ejerciendo la presidencia de la República. Es necesario cambiar, es necesario un cambio, es necesario buscar una forma de que exista una alternancia en el poder, de retomar el orden constitucional, de rescatar la democracia, y ahí entonces los partidos políticos tendrán que proponer una estrategia, unas tácticas a la ciudadanía, a la sociedad civil, para precisamente lograr colocar en la presidencia de la República, mediante una vía constitucional y especialmente una vía que ofrezca soluciones al ciudadano, a unas personas que ya sea a través de un gobierno de transición o ya sea a través de unas elecciones formales, pues restablezca ese orden constitucional y se logre el restablecimiento de la democracia en Venezuela. En general, este es el panorama que se presenta, muy complejo, pero creo que va a quedar mucho más claro para el ciudadano, aunque nosotros lo vemos como algo de lo cual podemos hablar, discutir y exponer aquí entre nosotros y ante la audiencia, y lo puedo hacer yo como profesor ante las clases. El ciudadano realmente, yo creo que está también muy claro sobre esta situación. La comunidad internacional quizás estaba esperando esta fecha desde el punto de vista simbólico como para tener un mayor fundamento para tomar determinadas acciones, pero el ciudadano también va a empezar a reclamarle a la dirigencia opositora tácticas, soluciones, resultados. Es decir, bueno, muy bien, ahora el señor ya es ilegítimo por muchísimas razones, pero ¿cómo hacemos para cambiar a la persona que está en la presidencia de la República? Y entonces aquí... Ahora, profesor, quiero quedarme con esta idea, y perdón que lo interrumpa porque tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, porque incluso nuestra invitada anterior hablaba de una salida negociada a esta crisis. Y yo le trasladaba la inquietud de, ¿en qué términos? Y quisiera su opinión al respecto, porque algunos aseguran, el cardenal Jorge Luis Sabino, luego de los eventos ocurridos en la Universidad de Carabobo, decía, es que aquí no hay ninguna disposición al diálogo. Sin embargo, la comunidad internacional no cede a esa aspiración de una posible, eventual transición pacífica en nuestro país. En contrapartida, el gobierno no da muestras de tener la más mínima intención de ceder. Yo quisiera dejarle esta reflexión porque son temas que están gravitando. El canciller Trujillo de Estados Unidos ante la OEA hablaba de esa posibilidad luego de visita a la frontera de Colombia con Venezuela. En fin, le dejo estas inquietudes. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Bailando con coco, tíralo.
Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ven a recibir el año nuevo en el Hotel Ávila de San Bernardino. Degusta nuestro amplio buffet de platos internacionales y navideños y además vive la rumba junto a Nevada Banda Show. Entradas a la venta en el lobby del hotel y por el 0414-2704-128. Ya lo sabes, este fin de año en el Ávila es la cosa. Invita Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amigos, les saluda Jesús Oropesa Egaña en la oportunidad de solicitar a los donantes de cualquier tipo de sangre su valioso aporte en favor del paciente José Alonso, hermano de nuestro compañero Héctor Alonso. Los donantes deben acudir al Hospital Pérez de León de Petare a cualquier hora del día a hacer ese valiosísimo aporte que Dios y nosotros sabremos agradecerle. Muchísimas gracias. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de esta fecha emblemática, el mes de enero de 2019. Bueno, los escenarios que tenemos por delante. Nos acompaña el doctor José Vicente Jaro, que ha dejado clara su posición en torno a la actitud o la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional a partir de esa fecha, más allá de los acuerdos reiterados que ha aprobado en torno a la legitimidad o no de esta administración. Y además de este tema, yo le dejaba una inquietud en torno a este tema de las negociaciones que, bueno, han salido a colación por distintas intervenciones, declaraciones, sobre todo de voceros de la comunidad internacional. Incluso nuestra invitada anterior hacía referencia a ello, la doctora Cecilia Sosa Gómez. Quisiera su comentario al respecto, tomando en cuenta, insistimos, que el gobierno no ha dado muestras, el gobierno venezolano, de tener la más mínima intención de ceder a estas pretensiones, ni de la comunidad internacional ni del Parlamento venezolano. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, me gusta mucho que hayamos aterrizado en esto, porque eso es precisamente lo que está pidiendo el ciudadano. Ya hicimos, y ya en el anterior espacio, en los anteriores minutos, hicimos un diagnóstico desde el punto de vista jurídico, constitucional, lo que yo siempre he repetido en torno a la situación de Nicolás Maduro y el ejercicio legítimo de su presidencia, que en nada cambia después del 10 de enero, sino que aumenta la gravedad de la situación venezolana y de su ilegitimidad. Ahora, ¿qué va a pasar, no? Se pregunta el venezolano de a pie. ¿Cuáles son las soluciones? Le está preguntando principalmente a la dirigencia política de oposición, porque la dirigencia política de la oposición es la llamada en este estado de cosas a ofrecer una alternativa, a ofrecer un cambio, que fue el que ofreció en la campaña que se hizo para la Asamblea Nacional para las elecciones del 6 de diciembre de 2015, lograr un cambio. Ese cambio siempre se ha tratado de trabajar durante los últimos 3 años, desde el terreno de la política, siguiendo los cánones tradicionales que se seguirían en un Estado democrático, en una situación de democracia, en la metodología que usualmente utiliza la oposición en una democracia. Pero lamentablemente en Venezuela no estamos frente a una democracia, no estamos ni siquiera frente a un gobierno autoritario o un autoritarismo competitivo, como dirían mis amigos
especialistas en ciencia política, colegas especialistas en ciencia política, no estamos ni siquiera frente a ello, que era lo que tanto se decía que era la etapa de Hugo Chávez. Ya estamos frente a una dictadura, frente a lo que yo considero particularmente un Estado totalitario, y allí entonces las herramientas con las que se debe trabajar no son las herramientas propias de una oposición o de un discurso de oposición que hace frente a un gobierno que tiene unas políticas erradas y que se está buscando de alguna manera que se cambie este gobierno para que los ciudadanos puedan tener problemas de la solución de su crisis. Ya tenemos que cambiarnos algo así como el chip, ya tenemos que salir de la caja, de la cajita, del lugar común y decir, bueno, el discurso debe ser otro, el discurso debe ser un discurso propio o adaptado a lo que es una situación de un totalitarismo que se trata de consolidar a través de una constituyente comunal, y la amenaza de pronto tratar de imponernos una nueva constitución socialista, comunal y con vocación totalitaria. Bueno, el escenario tiene que ser ya el escenario propio de una resistencia civil, de una resistencia y una lucha pacífica, no violenta, pero resistencia que de alguna manera se establezca una estrategia, establezca unas tácticas, una organización y una metodología de lucha para restablecer y conquistar la democracia. Porque si nosotros nos vamos a hablar de términos de negociación, de términos de diálogo, bueno, vamos a estar hablando exactamente del mismo tema que se empezó a hablar aquí en el año 2016. Significa que vamos a retroceder el tiempo al 12 de noviembre del año 2016, cuando en el Hotel Meliá se estaban dando unos acuerdos, unos diálogos y una negociación, y a los diversos encuentros que República Dominicana y en otros lugares se han tenido, intentando buscar que el régimen ceda, que de alguna manera quienes detentan el poder abran espacios para unas elecciones auténticas, abran espacio para una alternancia como si estuviéramos en una democracia. Yo creo que cometemos un error, o se comete un error, que nosotros pensamos que el régimen tiene disposición a dialogar. Nunca la ha tenido, nunca ha tenido disposición de negociar. Siempre se ha sentado a dialogar con el objeto de oxigenarse, con el objeto de tomarse la fotografía, con el objeto de venderse ante la comunidad internacional como gobierno democrático y no como lo que es una dictadura. Y entonces, si nosotros volvemos después del 10 de diciembre a insistir, bueno, ahora lo que viene es una salida negociada, ahora lo que viene es una negociación, bueno, vamos a seguir con el mismo librito de 2016, 2017, 2018, y entonces vamos a pasar todo el 2019 con un eventual diálogo y negociación, y no vamos a ofrecer resultados a la gente, a las personas, cuando en este país ya los días, las semanas, los meses no se cuentan en fechas calendario, sino se cuentan en muertos. Entonces yo creo que debemos comprender, nosotros internamente los venezolanos, que tenemos que asumir una posición, lo digo con toda la responsabilidad, María Alejandra, tú siempre sabes que yo hablo con mucha franqueza. Podré vamos a decir, podré estar acertado o no, podré tener una opinión que no se comparte o sí se puede compartir, pero te voy a decir lo que sinceramente pienso. Si nosotros nos ponemos a jugar, a que vamos a dialogar con un régimen que no tiene vocación de respetar los mínimos estándares democráticos, los mínimos estándares de derechos humanos, bueno, vamos a seguir el 2019, el 2020 y el 2021, incluso hasta va a terminar el periodo de la Asamblea Nacional y va a seguir Nicolás Maduro en el poder y va a seguir aplicando el Plan de la Patria ahora 2019-2025 y definitivamente no vamos a solucionar los problemas con los venezolanos, de manera que lo que hay es que cambiar totalmente la metodología, cambiar el chip. Y bueno, con respecto a la comunidad internacional, María Alejandra, todos sabemos que la comunidad internacional tiene unos códigos. Los internacionalistas lo explican muy bien. Los códigos de la comunidad internacional siempre son, y ahora más que nunca son, los términos de la diplomacia, del diálogo, de la negociación, incluso en los Estados Unidos, de importantes factores en los Estados Unidos,
que en algún momento Trump diga no se descartan opciones, cualesquiera de las opciones. Eso es parte de una declaración política, pero a la final siempre la comunidad internacional apuesta por naturaleza a una salida negociada, dialogada, pero eso ella no se ha podido obtener. Entonces, corremos el peligro de terminar nosotros, y lo digo con toda la franqueza del mundo, como el caso de Siria, o como el caso de otros países, naciones como Irán, donde, bueno, de la comunidad internacional, el caso de Cuba, la comunidad internacional se cansó de pedir diálogo, negociación, salidas democráticas, apertura, etcétera, 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 y lo que se ha consolidado es un Estado totalitario, dictatorial, unas tiranías que allí están. Entonces, nosotros tenemos que también ver que no toda la solución está en la comunidad internacional. Es importante, es fuerte, es un acompañamiento valiosísimo, no le estoy quitando mérito, pero la solución la tenemos que construir los venezolanos, y yo particularmente pienso que ya pasando de una situación de simple oposición y de diálogo y negociación a una posición de resistencia civil. Me refiero a la resistencia tipo Martin Luther King, me refiero a la resistencia tipo Mahatma Gandhi, me refiero a la resistencia tipo francesa en plena ocupación nazi. Creo que esa debe ser la metodología de lucha, porque de lo contrario vamos a seguir con Nicolás Maduro pasando un nuevo periodo presidencial. Bien. Y vamos a poder discutir sobre si es legítimo o no es legítimo, o si para la comunidad internacional es legítimo o no es legítimo, pero a la final los niños, las personas, las muertes van a seguir siendo el lugar común de la vida, de la tragedia de los venezolanos. Absolutamente claro el punto que plantea el doctor José Vicente Jaro, su posición en torno al tema que hemos discutido la tarde de hoy, que tiene que ver con la fecha del mes de enero de 2019, la expectativa que se ha creado en torno a lo que va a ocurrir, sobre todo a la luz de lo dicho por dirigentes más allá de nuestras fronteras y puertas adentro por el Parlamento y la sociedad civil. Doctor, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez y Oriana Urbina, en la edición y montaje ya Martínez Monasterios, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.